¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Ahora sí. ¿Cómo está mi alumno Sebastián, Rodrigo, Piero Breseida, Flor Ángeles, Ronaldinho? ¿Cómo está María Isabel, Marcela? ¿Cómo están, chiquitos? Buenos días. Muy amables siempre ustedes. Lisbeth, Verónica, Juan Daniel del Perú, ¿cómo está? María Fernanda, Denis, Cori, Maxwell. Muy bien, chicos. Vamos a empezar porque el trabajo el día de hoy es demasiado intenso. Muy bien. ¿Qué te va a hacer hoy día? La primera hora vamos a hacer líneas notables y la segunda hora, hora libre. Allá decían ya congruencia la segunda hora. Muy bien. Empezamos. Bueno, no, esta no es mi diapositiva. Chicos, la primera línea notable que vamos a trabajar es la sevillana. ¿Ya? La sevillana es una línea cualquiera que sale del vértice y se va al lado opuesto o a la prolongación del lado opuesto. Por ejemplo, BI es una mediana. BI es una mediana interior y BE es una, sevillana interior y BE es una sevillana exterior. Esta sevillana se traza sobre la prolongación de la base, si te has dado cuenta. Ahora, si intersectas tres sevillanas, vas a obtener el sebacentro. ¿Cuántos sebacentros tú puedes encontrar en un triángulo? Infinitos, chicos. Infinitos, muchos, demasiados. ¿Ok? BM sevillana, este es otra sevillana, ese punto de intersección se denomina sebacentro. Otro punto notable es la mediana. Línea notable. La mediana se considera una sevillana porque sale de un vértice, va al lado opuesto, pero específicamente va al punto medio del lado opuesto. O sea, va a dividir al lado opuesto por la mitad. Por ejemplo, si nosotros trazamos otra mediana, porque solo puedes trazar tres medianas interiores en un triángulo, el punto de intersección de esas medianas se llama baricentro. El punto de intersección de las tres medianas se llama baricentro. Tiene tres nombres: baricentro, centro de gravedad, centroide, gravicentro, todos esos nombres tienen. Y otra cosita, el baricentro divide a la mediana en una relación de 2:1. Quiere decir que BG es como 2 y de G hacia abajo es como 1. Se acabó. Se acabó, chicas. Eso es todo. ¿Se entendió? Y chicos. Muy bien. Sí se entendió, ¿no? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Tómenle captura. Y ahora sí. Ahora sí, chicas y chicos. Empezamos. Vamos a hacer un problemita, el problemita 29. Muy sencillo, muy accesible, sí, está básico de básicos. Vamos a ver si lo hacemos. Sí, me entienden bien. La figura representa un lago en el que se quiere construir un puente que cruce de B a M. Además, se sabe que AD y BM son medianas del triángulo ABC y AC mide 30. Hallar la longitud de los tramos X y Y del puente en metros. Olvídate de esto un rato. Oye, si AD es mediana y BM es mediana, ¿cómo se le llama este puntito? Baricentro. Ese puntito es el baricentro. Otra cosita más.
¿Qué pasa si tú trazas una mediana que va hacia la hipotenusa? Acá tengo que explicarte un teorema. El teorema es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Vamos a, acá está. Mira, mira mi estimado. Si en este triángulo rectángulo, ¿sí? Si nosotros trazamos una mediana, la función de la mediana es dividir por la mitad a la hipotenusa. Eso es cierto. ¿Qué nos dice el teorema, chicos? ¿Qué nos indica el teorema? El teorema nos indica que dicha mediana también vale la mitad de la hipotenusa. O sea, si la hipotenusa es 2m, el teorema nos indica que esa mediana también vale m. Ah, o sea, la mediana literal tiene la misma medida que estos pedacitos. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a aplicar. Vamos a nuestro problema. ¿Dónde estás? Aquí estás. Y ahora sí, desborramos. Sabemos que la hipotenusa es 30. Sabemos que la hipotenusa es 30. Y sabemos que al ser BM mediana lo ha dividido en 15 para aquí y 15 para aquí. Te acabo de mostrar el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Esta mediana tendría que medir 15. Llego a la conclusión, mis estimados estudiantes, jovencitos de CEPRUNSA, de sociales, que X más Y es 15. Pero también yo sé que el baricentro, centro de gravedad o centroide, divide a la mediana en una relación de 2 a 1. Quiere decir que esto es como 2K, el X, y quiere decir que el Y es como 1K. Siempre la parte que sale del vértice es como 2 y la parte que llega al lado opuesto es como 1. Si X vale 2K y Y vale 1K, estamos diciendo que eso es 15, que K vale 5. Y si K vale 5, X vale 2 veces K, ¿sabes? ¿Sí o no? 2 veces 5, 10 metros. Y Y vale una vez K. Y vale una vez K, una vez 5, y eso es 5 metros. Y la respuesta que has de marcar es la B. Sí, todo lo que te he explicado, inclusive lo has podido hacer al ojo. Se hace al ojo, 15, 15, 2K y K, y eso es 15, 5, 10 y 5, se acabó. Sale al ojo. Muy bien. ¿Se ha entendido, chicos? Muy bien, Breseida Luna. Muy bien, muy bien. ¿Se ha entendido? Por audio. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Muy fácil, ¿no? A ver, ¿cuál más te hago? Voy a aprovecharte para hacerte una más. Problema 25. Del gráfico hallar el valor del ángulo alfa. Mira. Voy a decir que BD vale M. Bueno, aquí está alfa. Por dato, nosotros sabemos que AC es igual 2 veces BD, 2 veces M. Entonces, AC, esto vale 2 veces M. Muy bien. Chicos, ¿qué hago acá? Voy a trazar la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Sí? Voy a trazar la mediana. Si yo trazo la mediana, está saliendo una línea chueca. Espera. Si yo trazo la mediana, ahí está. Más o menos me ha salido. La mediana va a dividir
va a dividir a la hipotenusa por la mitad. Y recuerda que también dicha mediana tiene igual medida, o sea, medida barrita. Profe. Pero recordemos que estamos asumiendo que toda la hipotenusa es 2 veces m. Entonces cada pedacito vale m, m, m. Y recuerda también que acá hay m. O sea, esto también es barrita. Muy bien. Oye, ¿me puedes decir tú, sociales, si este ángulo es de 16, ¿cuánto vale este ángulo? Recuerda que este es un triángulo isósceles, porque esta es una mediana BM. Si es un triángulo isósceles, AM es igual a MB, 16 abajo, 16 arriba. La suma de ángulos interiores nos da el externo opuesto, que sería 32. Y se termina el problema. ¿Sabes por qué se terminó, chico y chica? Porque ¿cómo es este triángulo? Cuidado que me digas equilátero. Profe, pero equilátero, profe. No, recuerda que esta barrita solo basta C. No todo tiene barra. MC nada más tiene barrita. No es equilátero. Profe, entonces es isósceles. Mismos lados, mismos ángulos. Alfa vale 32 grados. Se acabó. Muy bien. ¿Entendiste? Entendimos. Eje, sociales, dice. Ah, es que como los de sociales se quedan calladitos cuando pregunto. Parece. Ya, muy bien, ahora sí. Siempre nos dicen sociales, profe, es normal. ¿De verdad? No. ¿Cómo me puedo olvidar? Ingenierías. Muy bien, chicos, muy bien. Como no responden, a ver, son el 102, ingenierías. Muy bien. Muy bien, vamos al siguiente problema. Espero que me hayan entendido. Mínimo, si no me responden, mínimo estarán atentos, entendiendo cómo se hace, ¿no? Siguiente línea notable. Oye, me he dado cuenta que nos han cambiado de monitores, ¿no? ¿Sí? ¿O estoy viviendo en un mundo alterno? Sí, ¿no? ¿O estaba siempre Samuel? ¿No? ¿A todos han cambiado? Samuel, ¿estás ahí? ¿Perdón? Disculpe. ¿A todos los monitores han cambiado, Samuel? Solo los del primer turno, no sé si solo es el resto del turno, pero los han mandado por el extraordinario y los han transferido. Ya. Muy bien. Ah, por lo de extraordinarios, claro. Muy bien. Bisectriz interior. Esta es otra línea notable. La bisectriz interior es, en este caso, una línea que también, un segmento que sale del vértice, se va al lado opuesto. En este caso, la bisectriz va a dividir el ángulo por la mitad. Si hablamos de bisectriz exterior, sale de un vértice, eso es cierto, pero se va al infinito y más allá. Pues acá tengo, sale del vértice, se va y divide el ángulo por la mitad. El incentro es el punto de intersección de las tres bisectrices interiores. ¿Alguien me puede decir por qué se le llama incentro? Porque no pasa por el centro. No. Ah, puede ser incentro, porque no pasa por el centro. Puede ser. No es. ¿Sabes por qué? Porque es el centro de una circunferencia inscrita. Nosotros, si inscribimos una circunferencia, el centro de esa circunferencia es el punto de intersección también de las bisectrices interiores. Por eso se le llama incentro. Es el centro de la circunferencia inscrita.
El radio todavía se le llama inradio del triángulo ABC. Repito, el radio de esta circunferencia inscrita se le llama inradio del triángulo ABC. Para que veas que el triángulo tiene inradio. Dato. Muy bien. Excentro. Cuidado que me digas que el excentro es el punto de intersección de las tres bisectrices exteriores. Eso está mal. Las tres bisectrices exteriores no se encuentran. Profe, entonces, ¿qué es el excentro? El punto de intersección de dos bisectrices exteriores y la prolongación de una interior. Aquí tenemos B, es bisectriz exterior, C, bisectriz exterior, AE es la bisectriz interior. Chicos, este E se llama excentro. ¿Por qué se le llama excentro? Porque es el centro de una circunferencia ex inscrita. Ex inscrita. Esta circunferencia, así como ves, está ex inscrita en el triángulo. Acá la pregunta del millón, ¿cuántos excentros puedo trazar yo en un triángulo? 3 excentros. ¿Por qué? Porque este excentro es relativo al lado BC. Relativo al lado AB hay otro excentro. Relativo al lado AC hay otro excentro. 3 excentros. Repito entonces. El excentro que tú estás viendo es relativo al lado BC. Y su radio se llama exradio. Exradio. Relativo a BC. Propiedades. La primera. Ángulo formado por las bisectrices interiores. Acá tengo el triángulo ABC, trazo la bisectriz interior de A, de B, me forma un ángulo X. Ese ángulo X, bueno, el punto de intersección de las bisectrices es sí, incentro, ya lo sabes. Ese ángulo es igual a 90 más la mitad de este ángulo teta. Del ángulo que está arriba, ¿sí o no? 2. El ángulo formado por las bisectrices exteriores. B es una bisectriz exterior del triángulo ABC. AE es una bisectriz exterior del triángulo ABC. Este punto E se le llama excentro. Este ángulo X es 90 menos la mitad de este ángulo que está enfrente. La mitad de este teta entre 2. Y el 3. El ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Ese ángulo X es la mitad de este ángulo teta. Ese ángulo teta vendría a ser pues el tercer ángulo en el triángulo ABC, ¿no? Bueno, en todos los casos teta es el tercer ángulo del triángulo ABC. Señores, señoritas, esa sería la teoría de bisectriz. Pregúntame algo que no hayas entendido, por favor. Todo claro, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esta gente activa de ingenierías. Sociales, profe. Ah, verdad, sociales. Muy bien, qué rico. Muy bien. Vamos a hacer problemas. El primer problema a resolver es el problema número. Bueno, estos problemas no me gustan mucho, siendo sinceros de esta parte. No me gustan. A ver, problema 30. No son emocionantes. Y la figura de A más B. Ya está. ¿Cómo resolvemos esto? Fácil. Voy a prolongar, voy a colocar nombres a los vértices A, B, C, F, D.
Prolongo BA un poquito. Prolongo FA mucho más. Ahí está. Prolongo BC un poquito. Ah, y después lo va a reflejar. Así es. Opuestos al vértice. Muy bien. Muy bien. Opuestos al vértice teta teta. Este también opuestos al vértice teta teta, ¿no? Muy bien. Y aunque no lo creas, esta se ha convertido en una bisectriz. Una bisectriz exterior del triángulo ABC. Aunque también acá, estando aquí, sigue siendo bisectriz exterior esta, ¿no? Sigue siendo, ojo, sigue siendo. BC prolongas un poquito y DC también. Y por opuesto al vértice, acá tienes omega, ¿ya? Entonces, prolongamos y se ha convertido en una bisectriz exterior. También, bueno, siempre fue exterior, sino que así es como se te ha explicado la propiedad allí. ¿Cómo se hallaba este ángulo? ¿Te acuerdas de la propiedad allí? El ángulo formado por dos bisectrices exteriores, ¿a qué era igual? ¿Cómo hallo la medida del ángulo AS? Bueno, te entiendo, ¿no? Como lo hemos hecho el mes pasado, entonces, un poquito difícil que lo recuerdes. Muy bien, a ver, vamos a recordar lo que se hizo esa vez. Esa vez yo te dije que el ángulo formado por las bisectrices exteriores, este ángulo X, era igual a 90 menos la mitad del ángulo θ que estaba enfrente. ¿Ya? Bueno, ya recuerdas. Ya está. Entonces, este ángulo AS sería 90, ¿no? Este ángulo sería 90 menos la mitad de 48 sobre 2. Estamos hablando de que el ángulo AS sería 90 grados menos 24 grados, 66 grados. Y se terminó el problema. ¿Sabes por qué? Porque este triángulo EFD, la suma de sus ángulos interiores, o sea, A más B más 66, es igual a 180 grados. A más B es igual a 114 grados. Y se terminó el problema. ¿Sí? ¿Sí? Recuerda, bisectriz exterior, ese ángulo es igual a 90 menos la mitad de este ángulo 48. ¿Sí? Se han quedado lajeados, creo. Tan difícil estaba. Pero que hay otra forma, ¿no? Puedes completar con beta, teta. Aquí haces sistema de ecuaciones y también te va a salir. Con sistema de ecuaciones también sale. Solo que a mí me parece que es muy largo haciendo sistema de ecuaciones. ¿Sí? Problema 26. En un triángulo ABC se ubica el punto P sobre AC. Ahí está el punto P sobre AC. Ahí está. Voy a unir B con P. ¿Por qué? Me pide determinar el ángulo en B, que es X, sabiendo que la medida del ángulo BJP más la medida del ángulo BKP es igual a 245. Voy a pasar aquí. Medida del ángulo BJP más la medida del ángulo BKP es igual a 245 grados. Bien, chicas. J y K son incentros. Pero J es incentro del triángulo APB y K es incentro del triángulo BPC. Al ser J incentro,
Tú sabes que incentro es el punto de intersección de las bisectrices interiores. Entonces mira acá, alfa alfa es una bisectriz interior. Beta beta es otra bisectriz interior. Este puntito es J. K es el incentro de BPC. K es el incentro de BPC. Aquí está Fifi. Aquí está teta teta. Son bisectrices interiores. Este punto de intersección de esas bisectrices interiores del triángulo BPC es K. Y me está pidiendo hallar obviamente ese ángulo en X. ¿Hasta ahí se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí. Muy bien. Excelente, señor. Este ángulo, chicos, ¿a qué es igual? Este ángulo. Este ángulo, ¿a qué es igual? Porque aquí me está diciendo que la medida del ángulo BJP. Y ese es el ángulo, pues, BJP. Justo este es el ángulo formado por las bisectrices interiores. ¿A qué era igual? Te ayuda un poquito. 90 grados más muy bien. Lo recordamos, lo hemos hecho hace tiempo. Es comprensible. El ángulo formado por las bisectrices interiores es 90 grados más este tercer ángulo del triángulo ABC, más este ángulo teta sobre 2, el ángulo que está arriba, o que está atrás. Muy bien. ¿Dónde estás? Entonces sería pues 90 más el ángulo que está atrás, ¿no? 90 más el ángulo en A sobre 2. Muy bien. Entonces vaciamos acá, nos vaciamos acá los datos. 90 más el ángulo que está en A sobre 2. Muy bien. Ahora, ¿cuánto sería la medida de este ángulo en K? Ese es el ángulo BKP. Claro, y ese es el que también nos está hablando acá, el BKP, mira. BKP. ¿Cuánto vale? Es un ángulo formado por las dos bisectrices interiores. 90 más el ángulo de C sobre 2. Excelente, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué sería de nuestro salón sin este señor, no? Que siempre participa, ¿no? Muy bien, señor. Al menos representas a tu salón. Muy bien. El ángulo en A más el ángulo en C sería ángulo en A más el ángulo en C sobre 2. 90 más 90 es 180, pasa a restar al 245 y eso nos va a dar 65. El ángulo en A más el ángulo en C vendría a ser igual a 130. Muy bien, ya escuché otra voz, muy bien, 130. Pero también sabemos que la medida del ángulo en A más la medida del ángulo en C más la medida del ángulo en B es 180. La medida del ángulo en A más la medida del ángulo en C lo tengo, es 130 grados. 60. No, Sí, 50. porque la medida del ángulo en B es lo que nos pide, ¿no? X vale 50. 105. 50 nada más. No, no, Chicos. 105. Ya, se entendió como cañón entonces. ¿Hay otra forma? Por supuesto que hay otra forma. Haciendo full sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones cualquier cantidad. Mínimo unas 4. 4 ecuaciones vas a crear acá, con las variables. Yo creo que aprendiendo las propiedades más rápido, ¿sí o no? Muy bien. Vamos a más problemas antes que se nos termine el tiempo. Oye, se nos está pasando el tiempo rapidísimo. Ya, tómale captura. Ahora sí. Oye, muy rápido se pasa el tiempo. Es que acá hay bastante teoría. Voy a terminar la teoría. Ni siquiera hemos terminado la teoría, fíjate. La altura. Es otra línea notable. Pero acá te voy a analizar cómo es la altura según el tipo de triángulo. Este es un triángulo acutángulo. La altura es interior siempre.
¿Te has preguntado cómo es la altura en un triángulo rectángulo? De los vértices agudos, de los vértices donde están los ángulos agudos, las alturas, ¿cómo son? Pues las alturas son los catetos. Y date cuenta que la altura de B es esta línea roja, que es un cateto. Basta. La altura de C es otro cateto. Basta. Se encuentran en el vértice recto. Para que sepas. Y si el triángulo es obtusángulo, este es el triángulo obtuso. Obtusángulo, perdón. Mira la altura de B. Está sobre la prolongación de la base. Ahí está la altura. La altura de B está sobre la prolongación de la base. El punto de intersección de las alturas se llama orto. Así como escuchas, se llama orto, centro. Es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo. El triángulo es acutángulo. Tu ortocentro se ubica en la región interna del triángulo. Métete a la cabeza. Si el triángulo es acutángulo, el ortocentro está en la región interna del triángulo. Si el triángulo es rectángulo, ¿dónde está el ortocentro? El ortocentro, para los que no sabían, está en el vértice del ángulo recto. Te apuesto que no sabías eso. Claro, porque las alturas de A y de C se encuentran en el vértice del ángulo recto. Y ese es el punto de encuentro de las alturas. Y se llama ortocentro. Y si el triángulo es obtusángulo, ¿dónde está el ortocentro? Eso es pregunta de examen de admisión. ¿Ah? Este es el triángulo obtusángulo ABC. Date cuenta que el ortocentro está en la región externa del triángulo. Entonces, repito, en un triángulo acutángulo el ortocentro está en la región interna. En un triángulo rectángulo el ortocentro está en el vértice del ángulo recto. En un triángulo obtusángulo el ortocentro está en la región externa del triángulo. Tómale captura. ¿Dudas, consultas? Muy bien. Siguiente línea notable. Profe, un saludo para Briseida. Un saludo para Briseida. Ah, no he entendido, Briseida. ¿Saludo? No te escuché bien. Briseida, ¿has entendido, pequeña? Sí, profesor. Ya, ¿dónde se encuentra el ortocentro en un triángulo rectángulo? 3, 2, 1, va. Ah, ¿ves, profe? Briseida, qué nada. ¿El ortocentro dónde se encuentra, Briseida, en un triángulo rectangular? En una esquina, dile, Briseida, en una esquina. Ahí está, en el vértice del ángulo. Dile en el obtusángulo. Muy bien. Mediatriz es una recta. Es una recta perpendicular. Es una recta perpendicular. La mediatriz, ojo, no necesariamente trazo yo en un triángulo. La mediatriz es una recta cualquiera, pero que se puede trazar sobre un segmento, pero es una recta perpendicular que va a dividir al segmento por la mitad. Esa es una mediatriz. No es estrictamente del triángulo. Entonces, se va a trazar la mediatriz con respecto a cada lado del triángulo. Es una perpendicular que divide por la mitad. Yo puedo trazar acá otra perpendicular. Y esa perpendicular va a dividir por la mitad también a este lado. El punto de encuentro de las mediatrices se llama circuncentro. Y acá también tienes que saber algo. El circuncentro depende, donde se encuentra el circuncentro depende del tipo de triángulo del cual estés hablando. Y tiene un porqué también se llama circuncentro. Si el triángulo es acutángulo, el circuncentro está en la región interna del triángulo. Ahí está, mira, este es el circuncentro. ¿Sabes por qué se le llama circuncentro? Porque es el centro, escúchame bien, si te preguntan, porque es el centro de la circunferencia que rodea al triángulo.
La palabra rodear en geometría, ¿qué significa? Circunscribir. Entonces, ese punto es el centro de la circunferencia que circunscribe al triángulo. Demórate aunque sea. A ver, ¿quién lo dice completo? ¿Por qué se llama este punto circuncentro? Porque es el centro De la circunferencia. de la circunferencia. Te falta. ¿No inscrita? No, inscrita no. Inscrita es cuando la circunferencia está dentro. ¿Qué significa rodear? Circunscrita. Muy bien, circunscribir. Entonces, ahí la circunferencia está circunscrita, muy bien pequeña, está circunscrita al triángulo. Así. Entonces, el circuncentro está en la parte interna del triángulo, en un triángulo octángulo. ¿Dónde crees que va a estar en un triángulo rectángulo? ¿Dónde se encuentra mi circuncentro, ese punto? Memoriza, en el punto medio de la hipotenusa. No sabías, ¿no? El circuncentro en un triángulo rectángulo se encuentra en el punto medio de la hipotenusa. En un triángulo obtusángulo, ¿dónde se encuentra el circuncentro? Se encuentra en la región externa al triángulo. Ahí está el circuncentro, afuera del triángulo. Muy bien, chicos, memoricen todo esto, por favor. Es una información valiosa. Pregúntele a Briseida, profe. Ya, pero tengo que sacar esta diapositiva para preguntarle. Ya, tómele captura. Y si tienen dudas, pregúntame ahorita. Pregúntame rápido. Ahora o nunca, Briseida, pregúntale. Muy bien. Vamos a hacer un problemita. Y el problema elegido es el problema número... ¿dónde estás, problema? Este problema es el problema que más me gusta. Dice, la suma de dos ángulos exteriores de un triángulo mide 270. Ahí está. Ese es el triángulo. Los ángulos exteriores son alfa, beta y teta. Olvídate de este 90. Olvídate de este 90. No existe, no está. El lado mayor mide 48. Bueno, dos ángulos suman, primero, dos ángulos exteriores suman 270. Los ángulos exteriores que van a sumar para mí 270 es alfa y beta. El lado mayor mide 48. Ahorita te voy a explicar por qué AC para mí es el lado mayor. Ahorita te explico, no te preocupes. Hallar la distancia del baricentro al circuncentro. Dios mío, ¿qué es eso? Mira, empecemos. Alfa más beta es igual a 360. Porque la suma de ángulos exteriores en un triángulo es 360. Si alfa más beta es 270... 90. Claro, teta vale 90. Es por eso. Ahora sí lo voy a ahorrar. Si teta vale 90, este ángulo que está al costadito es 90. ¿Y por qué he puesto acá 48? Ya te has dado cuenta. Porque frente a 90 está la hipotenusa. Y la hipotenusa siempre es el lado mayor en un triángulo rectángulo. Repito. Hemos demostrado que esto es 90. Frente a 90 está la hipotenusa y la hipotenusa siempre es el mayor lado. Por eso que AC era 48. Ya está explicado. Hallar la distancia del baricentro al circuncentro. Voy a trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Esta es la mediana. De la mediana B, le voy a llamar la mediana BM. Oye, tú sabes que la mediana va a dividir a la hipotenusa por la mitad, por el hecho de que sea mediana. Y también sabes que dicha mediana también vale lo mismo que esa mitad. Eso tú lo sabes, eso se te ha explicado varias veces. Este es 24 y este es 24. Y también sabes que sobre esta mediana está el punto G. ¿Cómo se le llama al punto G?
Se le llama baricentro. Ahí está el baricentro, ojo. Ahí está el baricentro. También sabes que el baricentro divide a la mediana en una relación de 2 a 1. El segmento que sale es como 2 y el segmento que llega es como 1. Siempre, oye, siempre. Entonces, ¿cuánto sería 2K más K? Va a ser 24. Profe, 3K va a ser igual a 8. K. K8, profe. Es que era para que participen. Como ustedes no participan, dije, "No, me voy a equivocar a propósito para ver si se dan cuenta". Dije, Ah, vale, era a propósito. tú sabes que todos mis movimientos están fríamente calculados, chico. Briseida del Perú y del mundo. ¿Dónde encuentro el circuncentro en un triángulo rectángulo? Briseida del Perú y el mundo. ¿Dónde encuentro el circuncentro en un triángulo rectángulo? ¿Quién se acuerda? Briseida no se acuerda, pero entiende la teoría. Ya, ¿quién se acuerda? La ¿Dónde punta La hipotenusa, dice profe, en la hipotenusa. el centro de la hipotenusa. En el punto medio de la hipotenusa. Dios mío, mira, ¿quién diría que para nuestra buena suerte la mediana te lleva a ese punto medio? Ah, o sea que M viene a ser el circuncentro. Ah, o sea que la distancia del baricentro al circuncentro es 8, porque era acá, 8 metros. Muerto el problema. La pregunta del millón, ¿quieren ser castigados, sí o no? Se lo merece, Briseida, castíguela. Sí, Briseida, castigo, ¿sí o no? Yo, porque profesor Juan Daniel, pregúntele a ver si puede. Ya, le voy a, por eso, pero por lo pronto, castigo, ¿sí o no? Se castiga, Briseida, ¿sí o no? Ya. Entonces, ya sabes que el castigo implica que vamos a seguir trabajando en estos 5 minutos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Normal, profe. Ya está. Entonces, acepte el castigo, Briseida. Chicos, mira, acá te voy a preguntar algo bien interesante. ¿Quién me dice cuál era la distancia del ortocentro al circuncentro? Juan Daniel, del Perú y del mundo. ¿Dónde está el ortocentro en un triángulo rectángulo? En el 2K. El ortocentro es un punto. En 2K es una medida. El ortocentro es un punto. ¿Dónde está? ¿Quién me dice dónde está el ortocentro en un triángulo rectángulo? En el vértice del ángulo recto. en el recto. Claro, aquí está el ortocentro. Si a ti te hubiese preguntado la distancia del ortocentro al circuncentro, hace 1 hora hubiésemos tenido la respuesta. Si esto es 48, 24. Y hay preguntas así, solo que tú no sabes dónde ubicas al ortocentro y el circuncentro en un triángulo rectángulo y hay que saber ubicarlo. Y no sé si te has dado cuenta que forman una línea. Es más, si lo hacemos contener en una recta a estos 3 puntos, a estos puntos notables, esta recta tiene un nombre especial. Se llama recta de Euler. Esta es la recta de Euler. La recta de Euler. En esta recta se encuentran contenidos el orto, el bari y el circuncentro. Y no solo en un triángulo rectángulo, el orto, el bari y el circun están en una recta, sobre una recta, son colineales. No, en cualquier triángulo. Y en el triángulo equilátero, el orto, el bari y el circun es un solo punto. En un equilátero. Repito, en un equilátero, el orto, el bari y el circun están en un solo punto. Ahí no hay recta de Euler.
en un equilátero. Los demás sí. Muy bien, muchos datos por el día de hoy. Vamos al siguiente tema. ¿Ok? Vamos al siguiente tema. Aquí había mucha teoría, por eso hemos hecho pocos ejercicios, chicos. Y eso que hemos trabajado intensamente. ¿Han entendido? Lección oral, la siguiente clase de esto. ¿Ah? Siguiente tema. Se llama congruencia. Cuando nosotros nos miramos al espejo, muy bueno, si los varones nos miramos al espejo, aparte de romper el espejo, ¿qué cosa vemos? Nuestra imagen, ¿sí o no? Nuestra imagen y semejanza igualita. Imagen, ahí tenemos un ejemplo de imágenes congruentes. Profe, o sea que cuando dos imágenes son congruentes, tienen la misma forma y tamaño. Eso es todo. Eso es congruencia. Cuando dos imágenes tienen la misma forma y tamaño. Si hablamos de congruencia de triángulos, los triángulos van a tener misma forma y tamaño. ¿Y qué implica que tengan misma forma y tamaño? Misma medida de lados y de ángulos. Igual medida de ángulos y lados. Y un sinónimo, bueno, en matemática cuando hablamos de igual, se suele decir congruente. Entonces, los lados y los ángulos son congruentes, son iguales, de igual medida. Ahora, ¿cómo yo sé que dos triángulos son congruentes? Hay 4 casos. El primer caso, ALA. En dos triángulos, acá tengo el triángulo ABC y el triángulo MNL. Yo puedo visualizar, yo estoy mirando, yo estoy viendo, estoy palpando que en esos dos triángulos hay mismo ángulo, alfa, alfa, mismo lado rojo, rojo. Estos lados del mismo color implican que tienen misma medida, tú lo sabes. Y ángulo beta, beta. Estoy visualizando que acá hay mismo ángulo, hay mismo lado y mismo ángulo. Muy bien. Ese es el primer caso. Si tú ves eso en dos triángulos, dices que los triángulos ABC y MNL son congruentes. Y el símbolo de congruencia es un igual con una curva arriba. Se acabó. Ese es el primer caso. Entonces, cuando tú digas que son congruentes, ya vas a igualar los elementos. Pero tú tienes que demostrar. Cuando era presencial, más que todo, veía muchos alumnos que... Porque el tema se llamaba congruencia. Dos triángulos son congruentes, profe. ¿Pero por qué? No sabían cómo explicar. Porque el tema es congruencia, ya decían que este era congruente con este, pero no. Tenemos casos. El primer caso es el ala. Tómale captura. El segundo caso es el lado, ángulo, lado. Mira, estos dos triángulos tienen el lado rojo, ángulo amarillo patito, ángulo amarillo patito, lado rosado varonil, lado, ángulo, lado tengo acá. Cuando veas eso en dos triángulos, son congruentes. Triángulo ABC es congruente al triángulo MN. Se acabó. El caso lado, 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 cuando los tres triángulos son iguales, igualitos. Rojo, rojo, rosado, rosado, amarillo, amarillo. Los lados de mismo color implican que tienen misma medida, ¿no? Entonces, cuando veas eso, son congruentes. El triángulo ABC es congruente al triángulo MN. El último caso no se usa mucho, casi nunca. Bueno, pero hay ejercicios donde vas a utilizar. Es el ángulo lado-lado. Pero ojo, este no es cualquier ángulo, es el ángulo obtuso. Ángulo obtuso lado-lado. Ángulo obtuso alfa, lado rojo, lado amarillo. Se acabó. Esa es toda la teoría, chicos. Vamos a los ejercicios. Puntual la teoría. ¿Me has entendido, sí o no? No, se me han dormido, pero...
Díganle sociales y le va a hacer caso, profe. Redes sociales. ¿Se ha entendido? Muy bien. Chicos, vamos a empezar de ejercicios básicos, elementales, de nivel Teletubby. Pero ustedes me tienen que decir... Ya, vamos a hacer mejor ya de los nivel intermedio para arriba. Ya, este es básico, 37. En un triángulo ABC, sobre el lado AC, se ubican los puntos E y F. Ahí está el punto E. Voy a unir B con E. Aquí está el punto F. Voy a unir B con F. Además, AE es igual a EF es igual a FC. Hasta ahí no hay nada novedoso. Además, la medida del ángulo EAB, este ángulo, es igual a FCB, este ángulo. Esto le nombra. EAB, este ángulo teta, es igual a la medida del ángulo FBC. FBC es igual a este teta. Y la medida del ángulo ABE, este ángulo alfa, es igual a BCF. BCF es igual a este. Muy bien. Me pide hallar el ángulo EBFX. Entonces, lo que yo voy a hacer, la suma de dos interiores, alfa y teta, nos da este externo, alfa más teta. Lo mismo en este de aquí, en el triángulo FBC. La suma de dos interiores, alfa y teta, nos da este exterior, alfa más teta. ¿Cómo es el triángulo EBF? ¿Cómo es? ¿Cómo es el triángulo EBF? Es isósceles. Por el hecho de que tiene dos ángulos iguales y estos dos lados son iguales. ¿Hay congruencia aquí, sí o no? Para que te des cuenta, voy a colocar, mira, este angulito. Escúchame. Este angulito le voy a colocar omega. Alfa más teta más omega es 180. Aquí tengo alfa más teta. ¿Cuánto tendría que ser este ángulo? Dime. ¿Cuánto? Omega, ¿sí o no? Profe, nos estamos rellenando de ángulos. No te preocupes. Los ángulos aquí, cuando es congruencia, son para ayuda. No perjudican, son de ayuda nada más. Entonces, mira, nuevamente, alfa más teta más omega es 180. Alfa más teta más omega es 180. Entonces veo acá estos dos triángulos que son congruentes. ¿Por qué caso? Ala, lal, lado, o ángulo, lado. Ángulo obtuso, lado. Yo veo, chicas y chicos, jóvenes señoritas, bolita roja, ángulo omega, barrita. Al lado, ángulo, lado. Aquí también bolita roja, ángulo omega y lado. Yo veo el caso LAL. Ojo, tal vez tú ves otro caso, posiblemente lo demuestres. Pero ahorita, como yo lo he visto, veo el lado, ángulo, lado. Son congruentes. Y si son congruentes, mira lo que decimos. Empezamos a comparar elementos. Frente al ángulo alfa, hay bolita roja. Frente a este ángulo alfa, hay barrita. Pero, profe, son congruentes. Hemos demostrado que por el caso LAL son congruentes. En vez de barrita, lo borramos. Como ella te borró de su vida, igualito. Y colocó una bolita roja. Y como este también era barrita, tendré que colocar bolita roja. ¿Cómo es este triángulo? El triángulo EBF. Lado. No. Equilátero. Ese triángulo es como ella, es perfecto. Todo igual. ¿Cómo son los ángulos? 60 revienta, ¿sí o no? X vale 60, se acabó. Ese triángulo. Muerto el problema.
Ya está. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Sí. Muy bien, vamos al siguiente. Muy bien, chicos. Hoy día las clases han estado muy poderosas. Ya. ¿Sabes qué? Te voy a hacer a continuación el 42. Ahorita regresamos al 40. Quiero que me entiendas estos primero para hacer el 40. El 40 está bien bonito. Y el 48. En algunos salones hemos llegado a hacer el 48, pero en tu salón no. Es que justo en esos salones me tocaba la última hora. Es como que hay un tiempito, ¿no? Pero ahora no. Mira. Mira. Nos podemos dar cuenta. Bueno, AM es igual a PQ. AM bolita verde, PQ bolita verde. Escúchame. El triángulo ABQ tiene el ángulo 140, tiene 20. ¿Cuánto vale el ángulo en A? Claro, 20. Y a la vez me doy cuenta que el triángulo ABQ, ¿qué tipo de triángulo es? El ABQ. 20-20. Isósceles. Isósceles. AB, bolita amarilla. BQ, bolita amarilla. Y aunque tú no lo creas, si yo uno B con M, ya tengo dos triángulos congruentes. ¿Quiénes son? ¿O no? ¿Qué caso ves? ¿Qué ves de igualito? ¿Qué caso? Lado verde, ángulo 20, bola café, caso LAL, ¿o no? Estoy viendo ahí, mismo lado verde, mismo ángulo 20, mismo bolita café. Oye, ¿estás entendiendo? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Lo he animado con colorcito todavía. ¿Sí o no, Vivian? Del Perú y del... Perfecto. Ahora, mira. Una vez que ya demostré que son congruentes por el caso LAL, digo, ¿no? Frente a la bolita verde hay un ángulo. Hay un ángulo. Antes. Frente al 20 primero. Este lado BM tendría que ser igual a este lado que está frente a 20. Porque ya hemos demostrado que son congruentes. Entonces, BM tiene que ser igual a BP. Eso, en el caso de los que están los lados frente a 20. Ahora, yo digo, ¿no? Este ángulo para mí va a ser θ, es un ángulo que está frente a la bolita verde, y acá frente a la bolita verde tiene que haber un ángulo θ. Ahí está. Es que cuando tú demuestras que son ya congruentes, lo único que nos queda es comparar, igualar. Muy bien. A este angulito de acá, le voy a decir que mide alfa. Este de acá, mira, este de acá, este, no te vayas a confundir. Alfa más θ va a ser 140. Alfa más θ es 140. Chévere. Borro lo que he hecho de congruencia. Y ahora mira, encierro este triángulo. ¿Cómo es ese triángulo MBP? ¿Cómo es Isósceles. Isósceles. Si este ángulo es X, el de acá también será X. Y adivina que la suma de ángulos interiores en ese triángulo es 180. X más alfa más θ es 180. Repito, X más alfa más θ es 180. Pero alfa más θ era 140. Reemplazo 2X más 140 es 180. Entonces, 20. X vale 20. Ade amigo. ¿Qué te pareció? Bonito, ¿sí? ¿Se ha entendido? Vamos a preguntar a... ¿Cómo se llamaba, señor? Briseida. Briseida del Perú. ¿Has entendido?
Sí, profesor. Muy bien. Que le explique, profe, que le explique. Pregúntale algo de ahí. Juan Daniel, mejor que es el profesor. Vamos al siguiente problema. Vamos, vamos. Muy bien. Siguiente problema, problema número 43. Según el gráfico, AP vale 2, PC vale 7. Yo automáticamente me doy cuenta que el triángulo ABC, ¿cómo es? Isósceles. Porque acá tengo phi y acá tengo phi. Isósceles. Me pide hallar PB. X. PB vale X. Muy bien, al ser isósceles, el triángulo ABC, AB vale bolita roja, BC vale bolita roja. Y a ti se te ha ocurrido, y no me vas a mentir, que este beta más 60 lo parto en un beta y en un 60. ¿Sí o no? Se te ha ocurrido, pues. Porque acá sospechoso que acá tengas phi y beta, y acá tengas phi, te falta el beta, ¿sí o no? Entonces vamos a trazar una cebiana, la cebiana BQ, pero no es cualquier cebiana, te va a dividir al beta más 60 en un beta y en un 60. Repito, vamos a trazar una cebiana que va a dividir a ese ángulo beta más 60 en un 60 y en un beta. No sé si te has dado cuenta, pero yo estoy viendo en este preciso momento, instante, congruencia. ¿Dónde? ¿Qué caso? Briseida, ¿qué caso? ¿Qué ves de igualito en esos dos? El lado. El lado, ¿qué más? El ángulo, phi, el ángulo, beta, beta. Muy bien. Si yo veo ángulo, phi, lado rojo, rojo, ángulo, beta, beta. O sea, tú tienes que ver esa secuencia. Ángulo, lado, ángulo. Es el caso ala. Oye, no está el caso ala acá. Es el caso ala. Tú tienes tres casos, Briseida. Caso ala, caso lal, caso lado, 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 y el poco usado el ángulo obtuso lado, lado. En este caso es el ala. Estoy viendo que los dos triángulos tienen ángulo phi, lado rojo, ángulo beta, ángulo beta. Y una vez que ya dije que son congruentes, digo, frente a phi hay x, frente a phi, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? También tiene que haber x. Ya salió nuestro problema. ¿Por qué? ¿Cómo es este triángulo PBQ? Isósceles. ¿Por qué hago así? Porque no es isósceles. ¿Qué es? Equilátero. Estos dos ángulos tienen que ser iguales. Porque es isósceles, supuestamente. Profe, si este es 60, estos dos tienen que medir igual. Profe, para 180 me falta 60 para ti y 60 para ti. O sea que PQ vale X. O sea que también deduzco aquí que frente a beta, profito, hay 2. Frente a beta acá, tiene que haber 2. O sea que X más 2 es 7. O sea que X vale 5. ¿Se ha entendido? Briseida, Sí. Muy bien. Los demás chicos, somos el 105, Briseida y yo, profe. Sociales todavía. sociales son ustedes. Sociales somos. Ustedes ya se conocen de alguna institución, asumo. O se han conocido en Secrunza, ¿no? Creo. Por aquí, profe, ella me ha molestado una vez. O sea, ella Sí. te ha recordado entonces. Desde la Eso. Así son. ¿Cómo vas a hacer eso, Febricel? No, profesor, ¿cómo cree? El señor está aquí estudiando y tú lo quieres, no sé, ¿no? Ah, profe, yo estaba tranquilo. Como todos, ¿sí o no? Muy bien. Problema.
Muy bien, ya después nos contarán los detalles este par de estudiantes. ¿Ya? Y de cómo Briseida lo está llevando por el mal camino a mi amigo Juan Daniel del Perú. Problema 44. BP es igual a BC. Y eso es igual a CD. Hasta ahí todo chévere. Acá hay otra relación. Antes. A este ángulo BAC yo le voy a colocar beta. Y al ángulo CAD le voy a colocar teta. Profe, ¿por qué? A mí me pide BAD. Y BAD sería beta más teta. Me pide beta más teta, no te olvides. 2 veces AP es igual a 3 veces PC. Esta es una relación. AP es APC como Briseida. AP es APC como AP es APC como Juan Daniel. AP es APC. ¿Aló? Sí, estamos ahí. ¿Cómo? Es esa 2. Muy bien, claro. Pero hay que tener en cuenta que el 2 pasa a dividir entre 3 es a 2, ¿ya? AP vale 3 veces una constante B y PC vale 2 veces B. AP es 3B. Oye, todo esto vale 2 veces B. Chicos, antes que nos pase el tiempo. Monitor, ¿hasta qué hora tenemos? 10:40. Ya, estamos bien. Este es el triángulo PBC. Te dije qué pasaba si yo trazaba una altura. Te lo mencioné, la altura BH, en un triángulo isósceles. La recta, dice. No. ¿Qué era esta altura? Tiene un nombre especial. Bueno, yo le puse ese nombre. Esa altura se llama Van. Profe, ¿así se llama? ¿Por qué se llama Van? Solo cuando es isósceles y cuando es equilátero. Porque esta altura es bisectriz. Obviamente es altura, es mediana, es mediatriz. Todo eso es esta altura en un triángulo isósceles y obviamente en un equilátero. Entonces, si es mediana, profe, también, PH va a ser igual a HC. Sí, este 2B se va a desglosar en B y en B. Ya está. Hasta ahí, todo chévere. Ahora, voy a jugar con los ángulos. Ya te he dicho, los ángulos, cuando es un ejercicio de congruencia, los ángulos te ayudan. Este ángulo le voy a llamar alfa, a este ángulo le voy a llamar gamma. Yo les pregunto, ¿cuánto suma alfa más gamma? 90. Porque es un triángulo rectángulo. Alfa más gamma es 90. ¿Cuánto mide este angulito? Si acá hay un ángulo de 90. Tendría que ser. A gamma, ¿cuánto le falta para ser 90? Alfa. ¿Sí o no? Repito, mire, estamos jugando con los angulitos. Este es alfa. El de abajo le voy a colocar gamma. Entonces, chicos, acá lo voy a anotar. Alfa más gamma, eso es 90 grados. Entonces, acá hay 90. Ya tengo gamma. Este sería alfa. Ahora, este es alfa. ¿Cuánto sería este ángulo de aquí? Gamma. ¿Sí o no? Entonces, ¿hay congruencia sí o no? Mira, este y este. ¿Hay congruencia sí o no? ¿Qué caso? Sí. 105. Pues, caso 105, ¿cómo es eso? ¿Qué caso? Ala. Claro, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, cuando tú ya demuestras que son congruentes, dices, por ejemplo, frente a alfa hay B. Frente a alfa, acá tiene que haber B. Ya está. Frente a gamma, aquí hay ¿cuánto frente a gamma? 2 veces B. Aquí frente a gamma también tiene que haber 2 veces B. Y se terminó. Ya utilizaste congruencia. Ahora, en este triángulo que se marcó de celeste,
¿Qué triángulo notable tiene en los catetos una relación de 1 a 3? Triángulo notable. ¿Quién sabe eso? 37 medios. 37 medios. Muy bien. Profe, no, mentira. Mira. Acá está. 37 medios. Los catetos, bueno, frente a 37 está como 1 y el cateto adyacente es como 3. De 1 a 3. Ese es un triángulo notable. Por eso es que tetita vale 37 medios. Mira acá. Triángulo amarillo. Este cateto es como 2, el opuesto, y este es como 4. 2 y 4. Profe, es como 1 a 2, sí. ¿Qué catetos tienen la relación de 1 a 2? O sea, como 2 a 4. 1 a 2. ¿Cuánto? 60. 60, no. Catetos. Recuerda que el de 53 medios. 53 medios. El de 53 medios tiene como, los catetos tienen relación de 1 a 2. El de 30 a 60 es cateto hipotenusa, 1 a 2. El de 53 medios catetos, 1 a 2. Y acá tenemos 2B y 4B, es como 1 a 2. Beta vale 53 medios. ¿Recuerdas que nos pedía hallar beta más beta? 37 medios más 53 medios es 90 medios 45. Hermoso ejercicio. Muy bien, chicos. Muy bien, vamos al siguiente. Mira, te estoy poniendo todo animadito así para que veas qué estamos haciendo. Y empieza. Sigamos. Otro problemita. ¿Se me ha entendido, no? ¿Sí? El siguiente. Problema 46. Dice, en un triángulo ABC se cumple la medida del ángulo ABC es 105. Es un triángulo obtusángulo. 105, ahí está. Y la medida del ángulo ACB es 25. 105 y 25 ya son 130. Este ángulo en A tendría que ser 50. Este ángulo en A. Claro, entre estos dos hay 130, este tiene que ser 50. Se traza la seviana interior, BD. Seviana es una línea cualquiera, recuerda. Y la bisectriz interior AF. Y si no te dijese la palabra interior, siempre se asume que es interior. La bisectriz interior AF. Y si es bisectriz, a este 50 lo va a dividir en 25 y 25. Recuerda que esto era 50. Entonces, como es bisectriz interior AF, 25, 25. AB es igual a DC. AB vale bolita roja, DC vale bolita roja. Y automáticamente me doy cuenta que el triángulo AFC, ¿cómo es? El AFC. Isósceles. Ay, me pide hallar el ángulo BDF. BDF, mira, BDF. Este ángulo en X me pide hallar. Bueno. Muy bien, habíamos dicho que el AFC es isósceles. AF es igual a FC. No sé tú, pero yo ya he visto congruencia. ¿Entre qué triángulos y qué caso? Yo ya he visto congruencia. Muy bien, gracias por participar. En el triángulo FAB y en el triángulo FCD. Ahí hay congruencia. ¿Qué caso? ¿Qué ves igual? Veo lado verde, ángulo 25 y lado rojo. Veo el caso LAL, lado, ángulo, lado. Y si yo digo que son congruentes, comparo elementos.
Pero antes de comparar, yo puedo averiguar cuánto mide este ángulo. ¿50? Claro, en este triángulo tiene 105, acá hay 25, son 130, esto vale 50. Oye, frente a bolita roja 50, profe. Sí, frente a bolita roja 50. Muy bien. ¿Qué más? Ya me tranqué, profe. No, ¿por qué? Mira acá. Frente a 25 está el lado BF. Frente a 25, ¿qué tiene que estar? El lado FD, pero ¿cómo serían, pues? Iguales. Claro, se supone que ya hemos dicho que son congruentes, entonces, lados opuestos a 25 son iguales. O sea que ahí vamos a tener, ¿qué cosa? Triángulo isósceles. Si este lado es igual a este, ya hemos demostrado por qué. Es igual, es un isósceles. Este ángulo vale X, este de acá vale X. La suma de X con X te da el externo opuesto, 50. La suma de X con X, el externo opuesto, 50. X más X, 50. X 25. Fíjate. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ahí está, muy bien. Vamos al siguiente. Es que a veces cuando hay silencio absoluto, yo digo, ¿habrán entendido? ¿Por qué se han callado? No sé. El 47. En un triángulo se traza la bueno, triángulo ABC, ahí está. Se traza la mediana M. Como es mediana, va a dividir a este lado por la mitad, al lado BC. Puntito rojo, puntito rojo. Y en el triángulo ABM, este es el triángulo ABM, la altura BH. Bueno, altura interior BH. Sí, aquí hay otra relación. Otra relación. A3AC, 5BH, entonces dices, ¿no? AC es a BH, como 5 es a 3, acomodando. Entonces recuerda que acá hay una razón, ¿ah? No vas a decir que AC vale 5, eso es un crimen. Siempre se añade una constante y BH es como 3. Entonces, AC vale 5K y BH vale 3K y nos pide calcular MAC. Entonces uno dice, ¿qué hago, no? Me tranco porque no tengo ni un ángulo. ¿Qué es esto, profe? No hay ningún ángulo. ¿Cómo voy a hallar eso? Entonces, yo te recomiendo trazar una altura aquí o una altura externa. Tú decides cuál te conviene. Y yo creo que me conviene la externa porque si este ángulo mide algo, este de acá por opuesto al vértice me diría lo mismo. Y como que esto es igual a esto, yo creo que ya tengo la clave, ¿sí o no? Me conviene la altura externa. Me conviene la altura externa. Tú tienes que pensar qué hacer. No puedo hacer nada con los ángulos. Trazos auxiliares. Sí. La altura externa. La altura CP sobre la prolongación de AM. Ahí digo, este ángulo es θ. Por opuesto al vértice, θ. ¿Cuánto vale este ángulo de acá arriba o de acá abajo? 90 menos θ en este triángulo. No, pues ya te he dicho, los ángulos acá solo sirven de ayuda, de referencia. No es que me perjudican. ¿Cuánto vale este ángulo en B? 90 menos θ, ¿sí? O sea, acá es θ, este vale pues 90 menos θ. No sé si estás viendo lo mismo que yo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dime. ¿Qué hay?
Congruencia. ¿Qué caso? Ala. Muy bien. Congruencia casual. Mismo ángulo teta teta, mismo lado bolita roja, mismo ángulo 90 menos teta 90. Congruencia. Y ya terminó mi problema. Frente a teta hay 3K. Frente a teta 3K. Y adivina qué. Triángulo rectángulo donde un cateto es 3K y la hipotenusa es 5K. ¿37? Este es un triángulo notable de 3K, 4K y 5K. 37. Poderoso. Poderoso este ejercicio. Me encanta. Muy bien. ¿Se entendió? Sí, pero Muy bien. Esas son las ganas. Sí, profe. Ya está durmiéndose. Muy bien. Espero que hayas tomado captura y lo hayas entendido. Lo que ahora te voy a hacer es el 40 hasta donde haya tiempo. Y de verdad espero que estén entendiendo todos. ¿Sabes? El problema 40 es un problema tipo unía. AB es igual a PC. Aquí, cuando tú te trancas, mira, yo lo único que podría hacer, colocar AB es igual a PC, y que la suma de estos dos internos nos dan el externo opuesto. Y me tranqué y ya fue, pues, ¿no? Ahora uno piensa y dice, ¿no? Profe, ¿qué podría hacer? Tal vez una altura externa, ¿no? Pero te trancas ahí. Lo que yo voy a hacer es trazos auxiliares. Cuando tú quieras hacer trazos, en la mayoría de casos, búscame una altura, un triángulo isósceles o uno equilátero. El fin del trazo auxiliar es generalmente buscar eso. Altura, isósceles, equilátero. En este caso voy a formar un equilátero. Sí, mira. Antes, el triángulo APB es isósceles, ¿no? Mira, el APB, ¿sí? Es isósceles, ¿sí? AP es igual. AP es igual a PB, hasta ahí. Hasta ahí nada más podía ser. Ahora voy a trabajar, como te dije, un triángulo isósceles. Para mí el triángulo isósceles va a ser el triángulo AMP. AMP para mí va a ser, perdón, equilátero. Triángulo AMP va a ser para mí equilátero. Yo estoy trazando equilátero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si AP es bolita roja, AM será bolita roja, MP va a ser bolita roja. Mira, este ángulo era de 60, ¿correcto? Profe, acá hay 20. No, bueno, no era, es de 60. Acá hay 20, entonces esto sería 40. Claro. Y justamente pensando en este 40, como que algo podría pasar. Y no sé si te has dado cuenta, pero el ejercicio ya estaría resuelto. Al trazar este triángulo equilátero, obviamente aprovecho y uno este M también con B. Y ya tengo congruencia. Ya tengo congruencia. Profe, antes, este angulito es 60 también, ¿sí? ¿Y este ángulo cuánto mide? Este ángulo de en medio. 80. 80. Ya. ¿Dónde hay congruencia, dime? ¿Dónde hay congruencia? En el MAB y en el BPC. ¿Qué caso? Lado. LAL. Alan. No, LAL. Lado rojito, ángulo 40, lado azulito. Lado rojito, ángulo 40 y lado azulito. Y LAL. Y una vez que dices que es LAL, empiezas a comparar. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿qué podríamos decir? Que frente, por ejemplo, frente a la bolita roja, hay X. Aquí frente a la bolita roja, ¿qué tiene que ver? X. Y se termina el problema. ¿Qué? Se terminó. ¿Sabes por qué? Porque ahora este triángulo es un triángulo isósceles.
Es un triángulo isósceles. Tiene bolita roja, es isósceles. Este ángulo es 80. Estos dos, ¿cuánto tienen que medir cada uno? Si este es 80 y es isósceles. No. Es 50. 50. 50. O sea, ¿cuánto tiene que ser x más 20? 50. X vale 30. Señores, siendo las 10:40 en punto, preciso hemos terminado este problema. Ahí nos vamos a quedar, chicos. Nos vemos la siguiente sesión, que es el día de mañana.